Bueno, muy bien. Había muchos temas para elegir, pero creo que había que dar más vueltas sobre el tema de los pacientes en función de los cambios, de los nuevos paradigmas, porque en realidad siempre en las jornadas médicas o hablamos de enfermedades o hablamos de remedios, hablamos de números, de estadísticas, pero no hablamos mucho de personas. Y entonces una diferencia que hoy queríamos marcar, que era parte del desafío, era que en principio pudiera hablarse desde la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Entonces cada uno desde el lugar que trabaja y desde la especialidad y lo que viene haciendo, pudiera enfocarlo desde lo que significa la calidad de vida como experiencia y como visión. En realidad la medicina ha pasado por diferentes paradigmas a lo largo de la historia y siempre es bueno recordar que cuando la medicina empezó no era ciencia, ¿sí? Cuando la medicina empezó con la idea del cómo, o sea, la idea era curar, no importa cómo, la idea era buscar solución a los problemas que había, históricamente remontándonos a la antigüedad, desde la utilización del fuego, de los golpes, desde las agujas de acupuntura que comenzaron como astillas de bambú y demás. El hombre lo que ha buscado es calmar un dolor sin entender muchas veces el por qué lo hacía. Con los años el paradigma fue cambiando. En algún momento la idea era que las enfermedades eran pestes y que entonces la cuestión del contagio era lo fundamental, y entonces aparecía la idea de cuarentenas, esto de aislarse, el aislamiento como una forma de prevenir las enfermedades. Y esto con el tiempo fue mutando porque de alguna forma se empiezan a reconocer agentes causales de enfermedades, bacterias, y aparece Louis Pasteur y aparecen Koch, el doctor Koch, que de alguna forma empiezan a mostrar que la inmunización o la vacunación podía permitir prevenir algunas de las enfermedades. Esto pasó hace 200 y pico de años y sin embargo las enfermedades infecciosas aún no han sido erradicadas, siguen apareciendo, ¿sí? Las enfermedades de transmisión, a pesar de las vacunas, aparecen. Todos los paradigmas en realidad son un conjunto de reglas, de normas, de formas que uno trata de integrar en algún momento y que después, una vez que se integran, nos ayudan a ver cómo seguimos, cómo enfocamos la historia, y esas reglas terminan siendo como reglas invisibles que marcan un poco la tendencia. La medicina no está separada de lo social, la medicina está inmersa dentro de la sociedad y todos los cambios que la medicina hace también los hace como parte de los fenómenos de integración con una sociedad que es mucho más amplia. Entonces, en algún momento uno cree que lo que uno dice o hace es lo correcto y ahí aparecen los problemas. A veces en algún momento se empieza a replantear que 1 de cada 3 trabajos científicamente comprobados después es falso con los años. Empezamos a replantearnos hasta el valor de la ciencia en la certeza de ciertas cuestiones, algo que en algún momento termina siendo confirmado y recontraconfirmado, con el tiempo se ve que no era tan así, ¿sí? Y esto pasa con el tiempo, hay momentos, hay ciclos, así como esto que pasa con las fascias y el líquido cefalorraquídeo y pasa con el corazón y con toda la naturaleza del ser humano. También la ciencia hoy, que en algún momento no lo era, hace etapas y ciclos donde hay cosas que hoy sirven y mañana ya no tanto. Hay dietas que hoy son excelentes y mañana cayeron en desuso porque se encontró que en algo no funcionaban, ¿sí? Hay cuestiones que van evolucionando con el tiempo, algunas se van perfeccionando, otras directamente se van perdiendo. Algunas se vuelven a rescatar con los años, remedios muy antiguos se rescatan con los años y otros no figuran más, ¿sí? Algunos remedios demuestran efectividad, otros al contrario terminan matando gente. Entonces, esta evolución que hace la ciencia médica hoy y aquellas situaciones o aquellas cuestiones que en algún momento no empezaron como ciencia pero que hoy son parte de la ciencia, para cambiar ese paradigma que hoy rige de alguna forma, no hay que desecharlo, no hay que pelearse con eso. Y esto es uno de los desafíos más grandes porque en realidad el ser humano cuando adhiere a un modelo, rompe con todos los modelos que conocía hasta hoy. Y entonces cuando rompemos con los modelos anteriores, sufrimos una crisis y es volver a empezar. Y todo lo que hicieron los anteriores estuvo mal.
Y cuando partimos de esa premisa, habitualmente llegamos a un montón de equivocaciones con el tiempo y el próximo que viene vuelve a romper de la misma forma, ¿sí? Esto es parte del proceso social, la sociedad evoluciona así. Y la medicina, como parte de esa sociedad, evoluciona igual. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a pensar que los que adhieren hoy a un paradigma, ¿sí?, perpetúan ese paradigma, pero los que están en contra son parte de ese mismo paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, desde lo que vemos hoy como exceso a veces de diagnósticos, ¿sí?, hoy la medicina ya no busca el cómo, sino que busca el por qué, busca las causas de todo, y aquellas enfermedades donde hay una causa demostrable tienen más chances de solucionarse que aquellas que no tienen una causa concreta investigada. Entonces, cuando empezamos a buscar tanto el porqué de las cosas, ¿sí?, a veces nos alejamos un poco porque nos metemos en la subespecialidad y en el microscopio, en ver las cosas desde un lugar que nos aleja del plano humano, ¿sí? Hoy la medicina, y esto reconocido por la OMS, más o menos 2005, está en bancarrota, no solo en cuanto a dinero, sino en cuanto a las viejas reglas, donde necesita de alguna forma integrar, ¿sí? Y el nuevo paradigma se trata de integrar, no de romper esquemas viejos. Cuando empezamos con este desafío, nos pasaron cosas interesantes. Pensamos que los alópatas iban a ser los primeros que se iban a quejar. Y lo que sorprendió es que mucha gente que trabaja desde lo complementario o alternativo empezó a decir, no, si va tal, yo no voy. Si va esto, no va. Y entonces ahí uno comprende que si un gobierno está es porque la oposición es la oposición justa para ese gobierno y perpetúa el mismo paradigma. Y nosotros, desde la medicina, desde las ciencias, pasa exactamente lo mismo. Está el que adhiere, está el que está en contra y que habitualmente se queja, pero vive de lo mismo, vive ese mismo paradigma. ¿O no les ha pasado que más de una vez viene un paciente y me dice, yo hago homeopatía hace muchos años y soy Lycopodium? Yo pensé que te llamabas Roberto. En realidad, hasta en la homeopatía o en las flores, no, porque tengo un paciente que es Chicory, alguna terapeuta floral alumna. Y es lo mismo que hablar, sí, es un bronquítico crónico, ¿sí?, o es un parkinsoniano, o es un paciente hemipléjico. Uno, en vez de hablar del paciente, habla de una enfermedad y le pone un rótulo, y nos encanta rotular. Y esto es lo que ha venido pasando en los últimos años cuando encontramos a veces causas y cada vez disgregamos y ponemos más clasificaciones de enfermedades y de síntomas. Y esto nos sirve porque una vez que yo tengo el diagnóstico, rotulo. Y una vez que le puse el sello al paciente, es bronquítico para toda la vida aunque no sea crónico. O tiene gastritis para toda la vida aunque no sea crónico, ¿sí?, porque le ponemos un rótulo que le deja ya como impreso en alguna parte. Y entonces sí, si bien hay enfermedades crónicas como la diabetes, no tiene que ser la forma de presentación de decir, mire, yo soy diabético. Esto que en algún momento nuestros maestros, tanto en la Facultad de Medicina como en otras ramas de la medicina, decían, lo importante no son las enfermedades sino los pacientes, y no hay enfermos, sino personas que padecen, no hay enfermedades sino enfermos que padecen estas enfermedades, y que cada enfermedad se manifiesta distinto en cada uno de nosotros porque nosotros somos diferentes. Eso es lo que hoy se empieza a integrar.